Hola, el día de hoy le vamos a presentar un tema sobre la anatomía de los ataques informáticos. Nuestro equipo está conformado por Daniel Jesús Centeno Suárez, Edwin Giovanni Vaca Hernández y su servidor Kevin Román Hernández. Nuestro maestro es Guillermo Conchal Arraché de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. La materia es de Seguridad Informática. Estamos en cuarto cuatrimestre de la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Primero vamos a definir qué es un ataque informático. Ahí, como nos está diciendo, un ataque informático es un intento organizado o intencionado causado por una o más personas para causar daños o problemas a un sistema informático o la red. Los ataques en grupo suelen ser hechos por bandas llamadas piratas informáticos, que suelen atacar para causar daño, por buenas intenciones, por espionaje, para generar dinero, entre otras cosas. Los ataques suelen pasar en corporaciones. Un ataque informático consiste en aprovechar alguna debilidad o falla en el software o en el hardware e incluso en las personas que forman parte del ambiente informático para obtener un beneficio por lo general de condición económica causando un efecto negativo en la seguridad del sistema, que luego pasa directamente a los archivos de la organización. Vamos a hablar sobre algunas consecuencias que conllevan los ataques informáticos. Los ataques informáticos tienen varias series de consecuencias o daños que un virus puede causar en un sistema operativo. Hay varios tipos de daños, los cuales son los más notables o reconocidos son los siguientes. Que tenemos los daños triviales, los daños menores, los daños moderados, los daños mayores, daños severos y los daños ilimitados. Más a continuación vamos a ver cada uno de estos daños para complementar esta información. Aquí tenemos los daños triviales. Este tipo de daño, los virus que los causan son muy fáciles de remover y eliminar, por lo que se puede quitar en solo segundos o minutos. Daños menores. Ese tipo de daño se tiene que tener en cuenta el virus Jerusalén. Este virus, este virus los viernes 13 borra todos los programas que uno trate de usar después de que el virus haya infectado. Lo peor que puede suceder es que tocara volver a instalar los programas ya borrados por el virus. Tenemos también los daños moderados. Este daño sucede cuando un virus formatea el disco duro y mezcla los componentes del FAT, File Allocation Table, por sus siglas en inglés, o tabla de ubicación de archivos, por sus siglas en español TUA. O también puede que sobrescriba el disco duro sabiendo que esto se puede reinstalar el sistema operativo y usar el último backup. Esto llevará una hora aproximadamente. También tenemos los daños mayores. Algunos virus pueden pasar desapercibidos y pueden lograr que ni utilizando el backup puedan llegar a los archivos. Un ejemplo es el virus Dark Avenger, que infecta los archivos acumulando. Cuando llega a 16, el virus escoge un sector del disco duro al azar y en ella escribe una línea de código con el cual infectará los archivos. Cuando el usuario se percate de la existencia del virus, ya será demasiado tarde, pues los archivos más recientes estarán infectados con este virus. Y bien, siguiendo acá con los daños, vamos ahora con los daños severos. Estos daños son hechos cuando los virus hacen cambios mínimos y progresivos. Aquí el usuario no sabe cuándo los datos son correctos o han sido cambiados. Y pues no son fácil de ver, y como en el caso del virus Dark Avenger. También hay casos de virus que infectan aplicaciones que, al ser descontaminadas estas aplicaciones, pueden presentar problemas o perder alguna funcionalidad debido a este virus, ya que pues infectan una parte importante del programa. El antivirus pues lo borra, o la acción que hagas borra esa zona y puede tener alguna repercusión con respecto al programa. Luego tenemos los daños ilimitados. Aquí algunos programas como Sheva, Vaccina.44.login y GP1, entre otros, obtienen la clave del administrador de dicho sistema. Por ejemplo, en el caso de Chevas, este crea un nuevo usuario con el privilegio máximo, o sea, te da todo
poniendo el nombre y la clave de usuario. El daño que le causa a la tercera persona que ingresa al sistema es que podría ser lo que él quisiera. Vamos a hablar un poco sobre los ataques lógicos. Acá tenemos el primer ataque, que es el trashing o cartoneo, que este ocurre generalmente cuando un usuario anota su login y su password en un papelito, y pues luego cuando lo recuerda lo arroja a la basura, y por más inocente que parezca esta acción, es que una persona puede aprovechar de esto y hacerse de una llave para entrar a este sistema. Otra es la monitorización. En este tipo de ataque se realiza para observar a la víctima, y si su sistema con el objetivo, y su sistema, o sea, el objetivo de esto es establecer sus vulnerabilidades y posibles formas para poder acceder a este sistema en algún futuro. O sea, no es un ataque que lo hace en ese momento en el que tú haces la acción, sino que va observando cada aspecto importante y va obteniendo datos, y obtiene este acceso, pero para uso en algún futuro. Luego tenemos el Denial of Service o el 2. Aquí los protocolos existentes actualmente fueron diseñados para ser hechos en una comunidad abierta y con una relación de pues confianza mutua. Pero lo que pasa en realidad indica que pues es más fácil desorganizar este funcionamiento en el sistema y se puede acceder al mismo. Así los ataques de negación de servicio tienen como el objetivo de saturar estos recursos y de tal forma hacer que se inhabiliten los servicios brindados por la misma. Mandan demasiada información al mismo tiempo, la cual no puede ser procesada, y al saturarse de toda esta información se crea esta denegación del servicio, se sobrecarga el sistema. Otro es la modificación. Esta modificación o daño pues se puede dar como tempering o data deepling. Esta categoría se refiere a la modificación desautorizada de los datos o el software instalado en el sistema víctima, ya sea incluyendo borrado de archivos, borrado de huellas. Igual incluye aquí, que es donde esta tarea pues es la más importante que se debe realizar el intruso después de ingresar a un sistema, ya que si se detecta su ingreso, el administrador buscará cómo conseguir tapar este hueco, y donde hay esta falla de seguridad se van evitando estos ataques a futuros. Listo, ya viendo los ataques y algunos de los daños que tenemos, vamos a ver ahora la anatomía de los ataques informáticos. Aquí existen dos tipos de ataques informáticos, los que vienen siendo ataques a sistemas y ataques a red. Los ataques a sistema presentan la siguiente estructura. Empiezan por la fase 1, que viene siendo búsqueda de información acerca de la víctima. En esta fase es la más sencilla de realizar y también la más crucial. Se realiza consultando toda la información referente al nombre de dominio de nuestra víctima en alguna de las bases de datos ya existente en Internet, o en la página de inicio en la página NIC del país en la que pertenece nuestra víctima. Una página NIC es una página pues donde cada país registra los dominios registrados en él. En el caso de España, esta página sería, por ejemplo, nic.es, por la terminación de España. En Linux emplea el comando voice seguido del nombre del dominio, ejemplo voice dominiointeresante.es.
Luego está la fase 2. Aquí la búsqueda de un vector de ataque. En esta fase es la más larga y más tediosa. Aquí consiste en obtener más información acerca de nuestra víctima, partiendo de la información obtenida en la fase 1. Y en esta fase es donde se utilizan las diversas técnicas que viene siendo transferencia de DNS no autorizada, trazado de rutas, barridos de ping, consultas ICMP, escaneo de puertos, búsqueda de vulnerabilidades o bugs. Y pues aquí también se usa los exploits. Luego pasamos a la fase 3. Aquí esta fase consta de planificación y realización del ataque. Una vez que se ha comprometido satisfactoriamente el ordenador de nuestra víctima, solo nos queda planear y realizar este ataque. Por ello nos viene bien realizar un shell, donde se utilizan técnicas de numeración, se desactivan el antivirus del ordenador de la víctima y realizamos la descarga de archivos en el ordenador víctima, pues válgase la redundancia. Y es así como se va infectando poco a poco eh, el equipo de la víctima y se obtiene acceso completo a este sistema. Bueno, a mí, continuando con el tema, en cuanto a los ataques de red, existen muchísimas, como actualmente sabemos, pero lo que más se puede afectar a los usuarios son lo que es el robo de las contraseñas, el phishing, el mail de Smither o en sus siglas que es MITM, o el envenenamiento de cookies. Otro que afecta a los usuarios sería cross-site scripting o XSS, el side jacking o secuestro de sesión. Eh, Otro que a lo mejor no he escuchado, pero es el IP hijacking o secuestros de IP. El DHCP es spoofing y el ARP poisoning o mejor conocido en español como envenenamiento de ARP. Otro sería lo que son los robos de contraseñas. Bueno, hablando en el robo de contraseñas, realmente es uno de los ataques de red, o mejor dicho, ciberdelito más comunes como conocemos actualmente. De hecho, casi a diario leemos en noticias como en lo que pasó en robos de ciertos lugares acerca de los daños causados por estas acciones. Consiste realmente en robar las contraseñas de la víctima mediante el uso de distintas técnicas como mencioné anteriormente. Una de esas técnicas puede ser lo que es la ingeniería social, el phishing o el redireccionamiento a sitios web falsos o fraudulentos y etcétera, de varias técnicas que se puede utilizar para obtener las contraseñas de los usuarios, aunque todas ellas tienen como común denominador es realmente engañar al usuario. Ahora se van a preguntar phishing. Aunque ya sabemos qué es el phishing, pues volveré a tocar esta técnica de ciberdelito. Realmente consiste en robar la identidad del usuario. Este ataque se puede llevar a cabo mediante correos electrónicos falsos o correos electrónicos que supuestamente proceden del banco de usuario o correos que informan un supuesto premio ganador al usuario, entre varios ejemplos, ¿no? O páginas web fraudulentas con el fin de obtener los datos bancarios del usuario. Realmente lo que busca el phishing es fingir, ser oficial en correos o en sitios para obtener las contraseñas o datos del usuario, ¿no? Prácticamente mentir y hacerse pasar como si fuera otra cosa que no es, ¿no? Prosigamos con lo que es el hombre en el medio, o mejor conocido en inglés que MITM o MITM, que es Man y the Middle. Realmente este tipo de ataque no lo habíamos escuchado en el cuatrimestre, pero el ataque
Este tipo de ataque, perdón, el atacante adquiere lo que es la capacidad de leer o insertar y modificar a voluntad propia la información enviada entre dos ordenadores. Ante un ataque de ARP o poisoning o envenenamiento ARP, por ejemplo, supongamos que en una red hay dos ordenadores. En este caso, digamos que el ordenador o computadora A y la computadora B, y que una computadora atacante, eh, perdón, y que un ordenador o computadora, como lo quieran ver, atacante, C realmente quiere averiguar lo que es la información. Perdón, eh, imaginemos que hay dos ordenadores, ¿no? A y B, y que uno de ordenador es el atacante y la C quiere averiguar lo que es la información que se envía entre ellos. En una comunicación normal, A enviará la información de AB y B respondería obviamente al A. Para mantener ese medio de comunicación, C tendría que engañar al router para hacerse pasar por B, para que de esa manera la información que A le envía a B en realidad le llegue a él, o sea, al C, ¿no? A la computadora C. Luego, para evitar ser descubierto, C tendría que enviar información a B previa copia de la misma, pero para poder obtener la información completa. Realmente lo que hace es como para disimular, como que chin, sí me llegó, y así no tengan sospechas, ¿no? Entonces C debe de repetir el mismo proceso a la inversa, es decir, cuando B le responde a A, C tiene que engañar al router para hacerle ver que A, y luego una vez obtenida dicha respuesta, debe enviar dicha respuesta a A previa, obviamente, la copia misma. O sea, prácticamente lo que hace es estar entre los dos y ser como que lo leo, veo la información y se lo vuelvo a una copia, se lo doy a la siguiente, al usuario que remitente, ¿no? Bueno, lo que es el envenenamiento de cookies, este tipo de ataque consiste realmente en transformar una cookie normal en un tracking cookie o cookie de seguimiento, como conocemos en español. El otro sería lo que es el cross-site sprinting o XSS. Consiste realmente en ejecutar un JavaScript malicioso en una página web. Lo que hace el cross-site scripting se puede ejecutar de dos formas: ejecutando el código de JavaScript directamente en el navegador o enviándolo en el código fuente de la página web. Otro tipo de técnica de ataque sería el sidejacking o secuestro de sección. Este ataque se puede hacer de dos formas. Lo que hace, la primera forma sería secuestrando una cookie, y la segunda atacando realmente el protocolo HTTPS. Este tipo de ataque es muy difícil realmente de detectar, y la víctima no sabe qué es la víctima de un ataque. Lo que el sidejacking o secuestro de sesión se realiza de formas diferentes en una red Wi-Fi que en una red cableada. En una red cableada se usan routers y switch, lo que significa que si dos ordenadores se comunican mediante cualquiera de esas dos dispositivos, la información que se envía solamente la puede escuchar cualquiera de esos dos ordenadores. El IP hijacking o secuestros de IP. Realmente este tipo de ataque consiste en el secuestro de una conexión del TCP IP, por ejemplo, durante una sesión del telnet, o permitiendo a un atacante inyectar realmente comandos o realizar un DOS o ordenación de servicios, como en español, ordening of servers, service, perdón, en inglés, ¿no? Durante dicha sección. El otro tipo de ataque conociendo sería lo que es el DHCP spoofing. Básicamente, un servidor de DHCP lo que hace realmente es responder la petición por una IP que haya en la red. Lo que hace el atacante es tratar de ganarle al servidor cuando se emite la respuesta, para que el cliente tome los datos de él, le dé un IP de la red, pero se coloca como puerto de enlace, haciendo que todo su tráfico se redireccione a él mismo, ¿no?
El otro ataque sería el ARP poisoning o envenenamiento de la tabla de ARP. Como ya mencionamos, como es una tabla que se hace, ¿no? Realmente es una técnica usada para infiltrarse en la red Ethernet comunicada, basada en lo que es el switch y no en hubs. Que puede, obvio, ojo, no hubs, porque los switch son, digamos, que una forma más inteligente y los hubs no, por eso. Y pues los switch hacen tablas, por lo que puede permitir al atacante husmear paquete de datos en la LAN o redes de área local, como conocemos, modificar el tráfico o incluso detener el tráfico, conocido como el DOS o denegación de servicio. El principio del ARP spoofing es enviar mensajes ARP falsos o falsificados, o mejor conocido, como spoofed, a lo que conocemos como el Ethernet, ¿no? Normalmente la finalidad es asociar la dirección MAC del atacante con la dirección de otro nodo. El nodo atacado, como por ejemplo la puerta de enlace predeterminada del gateway. Cualquier tráfico dirigido a lo que es la dirección IP desde el nodo será erróneamente enviado a lo que es el atacante. Y obviamente, al atacante y no a lo que es en vez de al destino real, ¿no? El atacante puede entonces elegir lo que es entre reenviar el tráfico a la puerta de enlace predeterminada o ataque activo, digamos, o, perdón, el atacante puede elegir entre reenviar lo que es el tráfico de la puerta de enlace predeterminada real, que se le conoce como ataque pasivo o que solo escucha, o modificar lo que son los datos antes de reenviarlo, o sea, ataques activos, ya que elimina o modifica la información. El atacante puede incluso lanzar un ataque de tipo DOS, o mejor conocido como denegación de servicio, contra una víctima, asociando una dirección MAC inexistente con la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada de la víctima. Prosigamos con la siguiente diapositiva. Y bien, como mi conclusión sobre la anatomía de los ataques informáticos, pues vimos que para lograr mitigar los riesgos de una manera preventiva, pues tenemos que conocer los posibles atacantes que pueda haber, sus escenarios y los vectores de ataque. Como consecuencia, pues es esto lo que se le llama anatomía de ataque informático. Y pues vimos cómo lograr acceder a los sistemas, cómo la gente logra acceder a los sistemas y esquematizando cada uno de sus pasos y los daños que pueden ocasionar. Y esto fue todo de nuestra parte. Muchas gracias, esta fue mi conclusión. Bueno, en mi conclusión realmente, realmente es muy importante tener conocimiento de varios ataques. De hecho, muchos de esos ataques yo no los conocía realmente como por sus nombres, ¿no? Algunos que sí, unos que sí tenía la idea, pero no sabía que se llamaban así. Por lo tanto, como nosotros como ingenieros en sistemas tendremos que estar preparados, si no solo porque, bueno, yo personalmente me voy a enfocar en el área de la ciberseguridad, pero no porque no te enfoques en un área orientado a eso, a la seguridad, no significa que no sepas, ya que como vamos a manejar sistemas, siempre vamos a tener que estar pendientes a los ataques que se generan actualmente y los que se van a generar en un futuro, y por eso tenemos que comprender cómo funcionan cada ataque. Por lo tanto, como vamos a estar en manejo de una empresa o de un negocio particular, pues tendríamos que saber cómo funcionan, ya que un día, pues aunque estemos manejando base de datos, tenemos que saber cómo proteger esa base de datos, digamos, un ejemplo, ¿no? Por lo tanto,
siento que es un tema muy importante y que agradezco por su atención y solo es eso. Muchas gracias. Pues en mi conclusión podemos concluir que en sí la anatomía del ataque informático nos dicen cómo van, cómo o las fases de un ataque informático mediante puede ser los virus o un grupo de hackers, ya que como vimos anteriormente, un grupo de hackers pudiese llamarse piratas, que solamente lo que quieren es hacer daño, a robar información, perjudicar a dicha empresa, de desempolvar información dentro de la misma solamente para causar daño dentro de empresas chicas, pequeñas o grandes. Así que es muy importante tener en cuenta todos los frameworks, los VPN si se va a utilizar. También contar con de la gente capacitada para poder detectar algún tipo de phishing que les pueda llegar y mantener nuestra empresa mucho más segura. Bueno, compañeros, esta es nuestra webografía o nuestras referencias web donde sacamos la información. Obviamente mi compañero y yo, o nuestro equipo, mejor dicho. Y espero que les haya ayudado mucho para comprender los tipos de ataques. Gracias.